Buenas, buenas, buenas. Vamos a tratar de no hacerla tan larga, pero vamos a hablar de este movimiento opositor que está surgiéndole a Alberto Fernández. ¿Y a qué me refiero con movimiento opositor? Hay un movimiento en el que no le está gustando prácticamente ninguna medida que hace Alberto Fernández y se está juntando. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una parte de lo que era Cambiemos, o de lo que sigue siendo Cambiemos, que claramente iba a ser opositor a este gobierno y no está apoyando nada de las medidas. E incluso ahora se juntan y salen a bandarear o a lo que sea por la calle. A ver, vamos a entender algo y a tener en cuenta. ¿Por qué sale esta gente? Tal vez uno diría, no entiendo bien, porque la verdad reclaman una cosa, la verdad que es el discurso bastante amplio, unos reclaman una cosa, otros reclaman otra, y encima, para agregarle, los libertarios encontraron una opción de salir a moverse y a encontrar esta mística de la calle, la mística de encontrar adeptos a través de los movimientos sociales como el que surgió y este movimiento opositor. Y por eso digo movimiento opositor y tal vez no directamente de Cambiemos, porque se juntaron varios frentes. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que este movimiento no tendría representante. Y si no tiene representante, ¿quién podría ser el representante? Porque, a ver, si es parte de Cambiemos, Cambiemos está fracturado, diría yo. Porque si la presidenta del PRO promovió la marcha, incluso fue a la marcha, y el intendente de donde se hizo donde la mayoría de la gente fue a la marcha, estaba en contra, o por lo menos no la alentaba, ahí tenemos una fractura. Entonces, esto es una parte. Después tenemos a la exgobernadora que casi ganó el gobierno nuevamente de la provincia de Buenos Aires y no se sabe qué dijo, si dirá algo, no sabemos. Y al expresidente, principal ex líder de lo que hoy sería la oposición, eh, se fue del país. Entonces, y no sabemos si vuelve a la política, si se fue, para qué se fue, nunca explicó nada, es como que no siente esa necesidad política de explicar. Y bueno, una parte tal vez se sienta representada, una parte de la gente que fue, que claramente hay una parte que vos decías, muchas necesidades no deben estar pasando por las cosas que uno podría ver. Pero bueno, bien, ahora, ¿qué puede pasar acá? Por esto me refiero al Bolsonaro argentino. Con Bolsonaro pasó lo mismo. Había un movimiento, una masa que estaba en contra, que era la clase alta claramente, la clase media, y vino una persona con un discurso fuerte, alto, simple, concreto, y de repente ganó las elecciones y es presidente actualmente de uno de los países más importantes de América Latina. Entonces, ojo con eso, porque acá tenemos una clase alta que claramente es opositora y que votaría no solo a Macri, votaría a Vidal, votaría a Larreta, votaría a quien sea con tal de que no sea, porque es lo que... Hay una parte que es más que antiperonista, es anticristinista directamente, que es, no sé qué es peor de anti. Y que votaría lo que sea con tal de que el poder no lo tenga un gobierno kirchnerista, como el actual. Que aunque el actual es un gobierno, un frente amplio y no es un gobierno kirchnerista supuestamente, pero bueno. Eh, entonces, esta gente votaría a quien sea. Después tenemos la clase media, que la clase media es la que mueve las cosas a quién sería presidente. Entonces, esta clase media que se defraudó con Macri y apostó a Alberto Fernández, eh, se mueve más que nada. Hay una parte que no analiza tanto, tal vez, o tal vez sí, pero bueno, una parte entiendo que no, y se moviliza más por lo económico. Entonces, como con Macri se defraudó, que sin pandemia hubo un deterioro en la economía, imagínense ahora que hay un deterioro enorme y que si el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, no termina de implantar el discurso de que no es culpa de ellos, sino que es culpa de la pandemia, y lamentablemente esta gente va a votar a lo que sea menos a ellos. ¿Por qué? Porque se mueven por lo económico, y claramente lo económico está yendo para abajo. ¿Y culpan a quién? A quien está gobernando.
Es como, vos algo estarás haciendo mal para que a mí me esté yendo mal. También está ese discurso. Y después está la otra parte, la New Age, la nueva era, que es la libertaria. La libertaria posta. Hay libertarios y libertarios posta. Que si bien tienen unos ideales y unos principios tal vez diferentes al ex gobierno, al actual gobierno, votarían a algo que no se parezca a lo que ellos llaman populismo, porque es como la opción menos peor de lo que ellos creen que es la realidad. Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque si estos factores tienen en cuenta, porque yo lo que creo y entiendo es que el gobierno actual está viendo que cambiemos estar fracturado, entonces está tranquilo, porque dice, la verdad que quién me estaría atacando, o sea, a quién ataco si no tengo a quién atacar. Antes era como muy con el gobierno de Macri tenía de enfrente tenía a Cristina y era como muy fácil decir esa es mi oposición. Aunque Cristina, bueno, los reventó a todos porque dijo yo no me presento, se presenta Alberto Fernández y ahí hizo un cambio 180 que a último momento no supieron bien cómo manejarlo y se jodieron. Ahora está pasando que directamente no hay nada enfrente. Literalmente no hay nada enfrente. Entonces, si no hay nada enfrente, y eso le pasa mucho a muchos gobiernos que si no tienen a quién atacar, no saben cómo manejarse. ¿A quién culpamos? Porque si no es culpa nuestra, es culpa de otro. Pero si la culpa no existe otro a qué culpar, vamos a tener que culparnos a nosotros y ahí nos perdimos. Y puede aparecer una persona que tenga un buen discurso, simple, que apoye la seguridad, que es algo que la clase media y la clase media baja la sufre, y eh, se siente representada con alguien que lo apoye y que alguien que venga con mano dura, como así decirlo, por así decirlo, y esa parte de la sociedad iría directo a votar a esta gente, a alguien que no apareció. Digo, pasó con Bolsonaro, pasó con Chávez, ojo, porque también estos personajes que aparecen de la nada, Chávez hoy Venezuela no para de hablar de Chávez y de chavismo, con el muerto, pero recuerden que Chávez apareció de la nada, o sea, Chávez era nada en la dirigencia política de Venezuela, pero con la derecha conservadora que existía en Venezuela, destruyendo el país, no estoy diciendo que hoy no esté destruido, pero destruyendo el país con problemas económicos enormes, aparece un Chávez, alguien con un discurso fuerte, un discurso de vamos a retomar Venezuela, vamos a ser como fuertes de vuelta, y tomó el poder. Y hasta hoy en día se sigue hablando de eso en Venezuela. Hoy Brasil tiene esto, aparece alguien de la nada, lo votan y tiene el poder. Ojo que en Argentina, si esta clase que no se siente representada por el gobierno o termina votando en blanco o aparece alguien y lo representa. Sé que las tiene complicadísima el señor presidente Alberto Fernández, pero analizar estos detalles de más allá de lo que pase adentro, lo que está pasando allá en la oposición, hay que leerlo y hay que entenderlo así. No lo lean como... Porque siento que lo leen como, ay, bueno, son clase alta que está manipulada, que está como afectada por los medios, que está... Y no, no. Realmente tal vez sus intereses están viendo afectados y no solamente de la clase alta. Si bien uno podría ver eso, eh, hay que entenderlo. Y tal vez ver otro modo de actuar y de afirmar las cosas, porque si también uno se confunde, porque por ejemplo el presidente cuando salió a decirlo de la expropiación de Vicentín, dijo, ah, pero yo pensé que todos iban a poner contentos con la de Vicentín porque esto y esto y aquello. En lo personal no tenía ni idea de lo que era Vicentín, en lo personal, porque después uno se entera que es una empresa súper conocida, que al final, pero yo la verdad no tenía ni idea. Y entonces es como, lo que tenía tal vez el gobierno, esto lo tenía el gobierno de Cristina, que te generaba como una... antes de impulsar un proyecto de ley incluso, que tal vez hasta incluso una expropiación, como ha pasado con trenes argentinos, se, se generaba como una mística de que allanaba el camino para que se lograra un objetivo.
Ahora no hay nada. Ahora es como que se anunció, por ejemplo, que se anunció. Y bueno, ¿qué es esto? Es como ni los que apoyaban el gobierno sabían cómo defenderlo, ni los que estaban en contra sabían cómo ponerse en contra. Es como raro, ¿entendés? Es como... y después terminás yendo para atrás. Porque las cosas no fueron a tu favor. Por mil cosas, ¿no? Por temas judiciales y demás, pero terminás yendo para atrás. Eh, Esas cosas hay que como que manejarlas. Y más que nada porque es un gobierno que criticó mucho el gobierno anterior, del gobierno de Macri. Por ejemplo, yo criticaba mucho eso de que se hacía algo tal vez malo y después se iba para atrás, como muchas cosas, mil ejemplos. Y ya está pasando más o menos lo mismo, salvando las distancias, pero bueno, eh, tratemos de ser más superadores. Pero bueno, tampoco que el presidente termine cayendo, no creo que se termine cayendo ni que se mate con esto que pasó, porque, a ver, oposición hubo siempre. eh, Raúl Alfonsín, cuántas marchas tuvo en contra, o sea, eh, no creo que sean ni golpes instituyentes ni nada por el estilo, y creo que tiene la fuerza suficiente y la entereza para soportarlo. Pero sí, tal vez estaría bueno que se escuche eso y no solamente se tome como crítica y se tome como eso, están confundidos. No piensen eso de están confundidos. Algunos están confundidos, como de los dos lados, ¿no? Pero no creería que sea ese el objetivo a criticar, sino más que nada, tal vez escuchar, por más que no nos guste, escuchar.